Esta es la historia de cómo se derrumba un mundo que construiste durante años. De una mujer que descubrió que toda su vida había sido el plan de otra persona. Y del amor de una madre que es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Esperanza se había acostumbrado al olor a grasa y a cloro. Después de 3 años trabajando en el café, El Rincón, esos olores se le habían impregnado en la piel, en el cabello, en su propia esencia. Ya no arrugaba la nariz al sumergir las manos en el agua turbia con restos de comida ajena. No se sobresaltaba con el estruendo de los platos, ni notaba cómo le dolía la espalda al final de un turno de 12 horas. Tenía 25 años cuando enviudó. Sofía apenas tenía 3 meses. Alejandro murió en un accidente de coche, eso le dijeron. Carretera mojada, un tráiler en el carril contrario. Muerte instantánea, un ataúd cerrado en el funeral. Ella gritó, golpeó con los puños la tapa barnizada, exigiendo que le mostraran a su esposo. Pero su suegra, una mujer con rostro de piedra y ojos secos, le dijo que era imposible. No querrás ver esto, susurró. Créeme, mi hija, no querrás. Esperanza le creyó. No tenía fuerzas para no hacerlo. Después del funeral, su suegra desapareció de su vida, simplemente se evaporó como la niebla de la mañana. No llamó, no escribió, no vino a ver a su nieta. Esperanza intentó contactarla varias veces, pero el número estaba desconectado y el apartamento, vendido. Los vecinos decían que doña Zenaida se había ido a la costa con unos parientes, pero Esperanza sabía que su suegra no tenía parientes en la costa. Alejandro le había dicho que su madre era la última de su familia. Pasaron 7 años. Sophie se convirtió en una niña delgada con los ojos grises de su padre y los rebeldes rizos castaños de su madre. Le encantaba dibujar mariposas y soñaba con ser veterinaria. Por las tardes, cuando Esperanza regresaba del trabajo, su hija la recibía en la puerta del diminuto apartamento de una sola habitación con un dibujo en las manos. Mamá, mira, dibujé a papá en una nube. Esperanza apretaba a su hija contra el pecho y se tragaba las lágrimas. Hoy el día se alargaba con especial lentitud. Había pocos clientes, era un día entre semana, fin de mes. La gente ahorraba. El cocinero, Gregorio, un hombre corpulento de bigote espeso, refunfuñaba en la cocina diciendo que pronto cerrarían el café para mandarlo al diablo. La mesera, Lupita, fumaba en la entrada de servicio, quejándose de su marido borracho. Todo como siempre. Esperanza estaba lavando la última tanda de platos cuando escuchó la voz de la gerente. Esperanza. Dejaron una bolsa en el salón, debajo de la mesa junto a la ventana. Ve a ver de quién es. Se secó las manos en el delantal y salió al salón. La bolsa estaba en el suelo, apoyada contra la pata de la mesa. Era cara, Esperanza lo supo al instante. De piel suave, color vino tinto, con un elegante broche dorado en forma de serpientes entrelazadas. Un bolso así costaba más de lo que Esperanza ganaba en 6 meses. Miró a su alrededor. No había nadie en el salón, excepto un señor mayor en un rincón que leía el periódico. Había estado sentado allí todo el día, pidiendo solo un café. Disculpe, se dirigió Esperanza a él. ¿No vio quién estaba sentado en esta mesa? El hombre levantó la vista. Sus ojos eran acuosos. Indiferentes. Una mujer. Muy guapa. Con sombrero. Se fue hace rato. Como 10 o 15 minutos. Esperanza levantó la bolsa. Pesaba. Algo crujía en su interior. Sabía que debía llevarle el hallazgo a la gerente. Ella guardaría la bolsa en la caja fuerte y, si la dueña aparecía, se la devolvería. Si no, después de un mes, el contenido pasaría a ser propiedad del café. Así eran las reglas. Pero algo detuvo a Esperanza. Una extraña premonición, un escalofrío en la espalda. Volvió a mirar a su alrededor y, lentamente, abrió el broche dorado. Solo buscaré un teléfono, se dijo a sí misma. Llamaré a la dueña. Volverá y lo recogerá. Es lo correcto. Ayudar a alguien. Dentro había una cartera. Un neceser. Un juego de llaves y un sobregrueso de papel amarillo. Esperanza sacó el sobre. Le temblaban las manos. Ni ella misma entendía por qué. Lo abrió. Lo primero que cayó fue una fotografía a color. Brillante. En ella había un bebé envuelto en una manta rosa. Un rostro diminuto. Arrugado por el llanto. Una pulsera en su muñeca con una inscripción que Esperanza no podía descifrar. El corazón se le detuvo. Reconoció esa manta. Ella misma la había comprado una semana antes de dar a luz. Reconoció ese llanto. Lo había recordado durante 7 años. Cada noche en sus sueños. Era Sofía. Su Sofía recién nacida. Con manos febriles, Esperanza sacó el resto de las fotos. Había muchas, docenas,
quizás cientos. Sofía al año, dando sus primeros pasos. Sofía a los 3, columpiándose en el patio. Sofía a los 5, yendo al kinder, tomada de la mano de la maestra. Sofía, hace un mes, saliendo de la escuela con una mochila de mariquita. La mochila que Esperanza le había regalado a su hija para su cumpleaños. Su 7º cumpleaños. Apenas un mes atrás. Le temblaban tanto las manos que las fotos se le cayeron al suelo. Esperanza se arrodilló para recogerlas y entonces vio otro documento en el sobre. Los resultados de una prueba de ADN, un formulario oficial con sellos y firmas. Columnas de números que no entendía y una conclusión al final, resaltada en negritas. Probabilidad de maternidad, 99.998%. Maternidad, no paternidad. Esperanza no entendía, no podía entender. Su cerebro se negaba a unir las piezas de ese rompecabezas. Debajo de la prueba había una hoja de papel doblada en 4. Una hoja de cuaderno, cuadriculada. Esperanza la desdobló. La caligrafía era hermosa, con florituras. Las letras, uniformes y seguras. Llevo 7 años observándola. Ella es mía. Esperanza releyó esas palabras 3 veces. Luego una vez más. El mundo a su alrededor se encogió al tamaño de esa hoja. Los sonidos desaparecieron. El tiempo se detuvo. Ella es mía. ¿Quién había escrito eso? ¿Quién había estado siguiendo a su hija durante 7 años? ¿Quién había tomado esas fotos en el kinder, en el patio, junto a la escuela? ¿Quién había hecho la prueba y con base en qué? Y lo más importante, ¿por qué la prueba indicaba maternidad? Sofía era su hija. Esperanza misma la había llevado en su vientre durante 9 meses. Ella misma había dado a luz tras 18 horas de contracciones, gritos, sangre y lágrimas de felicidad. Ella misma la había amamantado los primeros 6 meses. ¿Cómo podía otra mujer ser su madre? Esperanza sintió un frío glacial. La sangre se le fue del rostro, los dedos se le entumecieron, y entonces escuchó pasos a su espalda. Lentos, seguros. Unos tacones repiqueteaban en el suelo de baldosas. Tac, tac, tac. Esperanza se giró. En la puerta había una mujer alta, esbelta, con un elegante abrigo gris y un sombrero de ala ancha. Su rostro era pálido, de rasgos finos. Sus ojos, grises, fríos, penetrantes los ojos de Sofía. La mujer miraba a Esperanza, que estaba de rodillas en medio del salón, rodeada por las fotos esparcidas de su hija. Encontraste mi bolsa, dijo la mujer. Su voz era grave, melodiosa. Gracias. Dio un paso adelante. Esperanza intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. ¿Quién es usted? No. ¿De dónde sacó estas fotos? La mujer sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Me llamo Irene. Y creo que tú y yo tenemos que hablar. Esperanza. Sabía su nombre. Esa mujer. Irene. Sabía su nombre. Esperanza finalmente se puso de pie. Las rodillas le temblaban, pero se obligó a enderezarse. Las fotos seguían en el suelo a su alrededor. Docenas de imágenes de su hija, esparcidas como hojas de otoño. ¿Cómo sabe mi nombre? La voz de Esperanza sonaba ronca, como si hubiera gritado durante horas. Irene se agachó y empezó a recoger las fotografías. Sus movimientos eran fluidos, pausados. No miraba las imágenes. Simplemente las apilaba en un montón ordenado, como si fueran papeles corrientes y no la prueba de 7 años de vigilancia. Lo sé todo sobre ti. Esperanza. Levantó la vista. Sé dónde vives, dónde trabajas. Sé que te levantas a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Sofía antes de la escuela. Sé que los domingos van al parque a dar de comer a los patos. Esperanza retrocedió un paso. Su espalda chocó contra el borde de una mesa. Está loca. Es posible. Irene se encogió de hombros. Pero eso no cambia lo que está escrito en estos documentos. Le tendió a Esperanza las fotos recogidas y los resultados de la prueba. Toma, léelo con atención. Ahí está el nombre del laboratorio, el número de teléfono. Puedes llamar, verificar. No es una falsificación. Esperanza no tomó los papeles. Miraba a esa mujer, a sus ojos grises, sus pómulos afilados, sus labios finos, e intentaba encontrar algo familiar en ella. Pero no, nunca antes había visto a Irene. Jamás. Yo misma di a luz a Sofía, dijo Esperanza. Yo misma. ¿Entiende? Estuve embarazada 9 meses. Sentía cómo se movía. Tú diste a luz a un bebé, la interrumpió Irene, con la voz más dura. ¿Pero era tuyo ese bebé?
El mundo se tambaleó. Esperanza se aferró a la mesa para no caer. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa eso? Irene dio otro paso adelante. Ahora estaban muy cerca. Esperanza podía oler su perfume, caro e intenso. Significa, Esperanza, que hace 7 años, en tu cuerpo crecía mi bebé, mi embrión, mi hija. Silencio. En algún lugar de la cocina, sonaron unos platos. Afuera, pasó un coche. El mundo seguía existiendo, pero Esperanza ya no formaba parte de él. Flotaba en el vacío, aturdida por las palabras de esa mujer demente. Eso es imposible, susurró. Nunca me hice una fecundación in vitro. Me quedé embarazada de forma natural. Mi esposo y yo. Tu esposo lo sabía. 3 palabras. Solo 3 palabras y todo en lo que Esperanza había creído durante los últimos 7 años se hizo añicos. ¿Qué sabía Alejandro? Irene pronunció el nombre de su difunto esposo con una extraña entonación, casi con ternura. Él fue parte de todo esto, desde el principio. Esperanza negó con la cabeza. No, no, es mentira. Un delirio. Una provocación. Mi esposo murió hace 7 años en un accidente de coche. Él no murió. Irene lo dijo con tanta simpleza, tan despreocupadamente, como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se dejó caer en una silla, la misma en la que Irene se había sentado 1 hora antes, olvidando su bolsa. Olvidándola o dejándola a propósito. Usted miente. La voz de Esperanza se había vuelto un susurro. Estuve en el funeral. Vi el ataúd. A mi suegra. Doña Zenaida también era parte del plan. Amin se sentó frente a ella. Sus movimientos eran gráciles, medidos. Ella ayudó a organizar la muerte de su hijo. Le ayudó a desaparecer. ¿Por qué? La palabra se le escapó. Desesperada. Infantil. Irene guardó un largo silencio. Miraba a través de Esperanza, hacia la ventana, donde el cielo gris se teñía con el crepúsculo de la tarde. Porque Alejandro me amaba a mí, dijo finalmente. Me amaba mucho antes de conocerte a ti. Estuvimos juntos 5 años, planeábamos casarnos, y entonces descubrí que no podía tener hijos. Pronunció las últimas palabras sin emoción, pero Esperanza notó cómo le temblaban los labios. Me diagnosticaron cáncer de ovarios. Los médicos dijeron que no había ninguna posibilidad. Tenía 23 años y me dijeron que nunca sería madre. Esperanza escuchaba, petrificada. Congelé mis óvulos antes de la quimioterapia. Era mi única oportunidad. Irene sonrió con amargura. El tratamiento funcionó. El cáncer remitió, pero el útero tuvieron que quitármelo. Sobreviví, pero quedé vacía. ¿Entiendes? Un cascarón vacío. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Esperanza apenas reconocía su propia voz. Que Alejandro encontró una solución. Avril la miró de nuevo a los ojos. Te conoció, te cortejó, se casó contigo y te convenció de tener un bebé. No, sí, fuiste un medio para él. Esperanza. Una madre sustituta que ni siquiera sabía que lo era. Esperanza se levantó de un salto. La silla cayó al suelo con estrépito. Esto es una locura. Es imposible. Para implantar un embrión se necesita una operación. Una clínica. Médicos. ¿Recuerdas tu primer trimestre? Irene permaneció sentada, tranquila como una estatua. Estuviste hospitalizada. 2 semanas. Alejandro estaba tan preocupado por ti. Esperanza se quedó helada. Lo recordaba. Un ligero sangrado en la 8ª semana. Amenaza de aborto. El propio Alejandro la llevó a una clínica privada, cara, de élite. Solo lo mejor para mi niña, le decía. Allí le hicieron algunos procedimientos, le pusieron sueros, inyecciones. Estaba asustada, confundida, firmaba papeles sin leer. La clínica era de su padrastro, continuó Irene. Allí hicieron todo lo necesario. Detuvieron tu embarazo, que de todos modos no era viable. Y comenzaron uno nuevo. El mío. Eso es imposible, repitió Esperanza, pero ya sin la misma seguridad. Piénsalo. Sofía no se parece a ti. Ni una pizca. Se parece a mí. Esperanza quiso replicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Los ojos grises de Sofía, su barbilla afilada, sus muñecas delgadas. Todo ese tiempo había pensado que su hija se parecía a su padre. Pero ahora, al mirar a Irene, ¿de dónde sacó su ADN? Preguntó Esperanza de repente. Para la prueba se necesita una muestra. ¿Cómo la consiguió? Irene sonrió levemente.
como si felicitara a una alumna por la pregunta correcta. Un vaso de helado en el parque. Hace 3 meses. Sofía lo tiró a la basura. Yo lo recogí. Esperanza sintió náuseas. Esa mujer había hurgado en la basura, recogiendo la saliva de su hija. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué ahora? Han pasado 7 años. Irene se levantó. Se acercó a la ventana y miró a la calle durante un largo rato. Porque me estoy muriendo. Esperanza. Una pausa. El cáncer ha vuelto. Metástasis en el hígado. En los pulmones. Los médicos me dan 3 meses. Quizás 4. Y no quiero irme sin haber visto a mi hija. Esperanza miraba la espalda de esa mujer. Recta. Orgullosa. Y sentía como una oleada de emociones la abrumaba. Ira. Miedo. Lástima. Asco. Todo se mezclaba en un solo nudo. Sofía es mi hija, dijo con firmeza. Yo la crié. Estuve a su lado cada día de los últimos 7 años. Yo soy su madre. Irene se giró. Biológicamente. No. Y estoy dispuesta a demostrarlo. En un juicio después de lo que hizo, Esperanza soltó una risa amarga. Irá a la cárcel antes de obtener algún derecho. Los plazos de prescripción, Esperanza. Irene se acercó. Para las manipulaciones médicas, ya expiraron. Pero mi parentesco biológico no va a desaparecer. No digo que vaya a ganar, pero imagina cómo será el proceso. Periodistas, peritajes, interrogatorios. Arrastrarán a Sofía a psicólogos, le harán preguntas. ¿Es eso lo que quieres? Esperanza sintió como el frío se extendía por sus venas. Irene no amenazaba con la ley. Amenazaba con el escándalo, con la exposición pública, con la destrucción de la frágil vida normal que Esperanza había construido con tanto esfuerzo. No quiero quitártela. La voz de Irene se suavizó. Escúchame. Solo quiero conocerla, pasar un poco de tiempo con ella, explicarle quién soy. Me quedan 3 meses. ¿Es mucho pedir? Esperanza retrocedió hacia la puerta. No se acercará a mi hija. Nunca. No me importan sus amenazas. Irene la miró fijamente durante un largo rato. Luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su abrigo. Aquí está mi número. Piénsalo. Tienes 3 días. Después. Empezaré a actuar a mi manera. Dejó la tarjeta sobre la mesa. Y una cosa más. Alejandro vive ahora a 4 horas de aquí. Puedo darte la dirección. Si quieres preguntarle todo tú misma. Salió sin esperar respuesta. Tac, tac, tac. Los tacones se alejaron por el suelo de baldosas. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Esperanza se quedó sola en el salón vacío, junto a la silla caída y los fantasmas de un pasado destrozado. Miró la tarjeta. Irene Beltrán. Abogada. Abogada. Esa mujer era abogada. Sabía cómo presionar, cómo manipular, cómo acorralar. ¿Pero era verdad todo lo que había contado? Esperanza recordó aquella clínica. Paredes blancas. Olor a antiséptico. Sueros interminables. Alejandro venía todos los días con flores. Los médicos sonreían. Decían que todo estaría bien. ¿Qué le habían hecho? Se dejó caer al suelo, justo donde estaba. Abrazó sus rodillas y cerró los ojos. Alejandro está vivo. Ese pensamiento martilleaba su cabeza. Alejandro está vivo. Quizás fingió su propia muerte. Quizás la utilizó. Ella lo había llorado durante 7 años. Guardaba sus fotos. Le contaba a su hija sobre el papá que estaba en una nube. Y él, tal vez, había estado vivo todo este tiempo. Esperanza no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo. 1 minuto, 1 hora. La voz de Lupita la devolvió a la realidad. Oye, Esperanza, ¿qué haces en el suelo? ¿Pasó algo? Esperanza levantó la cabeza. La mesera la miraba asustada. Todo está bien, se escuchó decir. Solo estoy cansada. Se levantó. Se sacudió el delantal. La tarjeta seguía sobre la mesa. Esperanza la tomó y la guardó en su bolsillo. Me voy a casa. Lupita, dile a doña Tatiana que me sentí mal. Y salió. Afuera caía una llovizna fina. Esperanza caminaba sin rumbo, pensando solo en una cosa, como mirar a Sofía a los ojos sabiendo lo que ahora sabía. ¿Y si era verdad? ¿O Irene Beltrán era simplemente una mujer muy inteligente, muy enferma, muy desesperada, dispuesta a cualquier mentira por una oportunidad fantasmal de ser madre antes de morir? Esperanza no lo sabía, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Sofía le esperaba en la puerta, como siempre, una pequeña figura en pijama rosa con unicornios, rizos castaños despeinados, ojos grises llenos de alegría, ojos grises.
Esperanza se detuvo en el umbral. Miró a su hija y, por primera vez en 7 años, la vio de verdad. No como una extensión de sí misma, no como un recuerdo de Alejandro, sino como una persona independiente. ¿Una persona ajena? Mamá. Sofía corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Llegaste temprano. Doña Claudia dijo que llegarías a las 9. Y apenas son las 7. Doña Claudia, la vecina del tercer piso, una pensionada solitaria que cuidaba de Sofía después de la escuela mientras Esperanza trabajaba. La única persona que había aceptado ayudarla por una suma simbólica. Me dejaron salir antes, mintió Esperanza. Su voz sonaba casi normal. Casi. ¿Cómo te fue hoy? Genial. Hicimos galletas con Doña Claudia. ¿Quieres probar? Esperanza asintió y dejó que su hija la arrastrara al apartamento. Doña Claudia estaba sentada en la cocina, hojeando una revista vieja. Al ver a Esperanza, frunció el ceño. ¿Por qué estás tan pálida? Esperancita, ¿pasó algo? Todo bien, Doña Claudia. Solo estoy cansada. La vecina la miró con duda, pero no insistió. En 3 años de vecindad, había aprendido a no meterse en los asuntos de los demás. Bueno, me voy. Sophie se portó como un ángel hoy. Se comió todo e hizo su tarea. Cuando la puerta se cerró tras la vecina, Esperanza se desplomó en un taburete. Las piernas ya no la sostenían. Mamá, ¿seguro que estás bien? Sofía la miraba a la cara con preocupación. Tienes los ojos rojos. Es el viento. Hay mucho viento afuera. Atrajo a su hija hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas. Inhaló el olor a champú infantil y a galletas. Su niña, su Sofía. Dijera lo que dijera esa tal Irene, Sofía era su hija. 7 años de noches en vela, de rodillas raspadas, de primeras palabras, de primeros pasos. Eso no podía ser una mentira. Oh sí, mamá, me vas a ahogar, graznó Sofía. Esperanza aflojó los brazos. Perdóname, mi sol. Es que te extrañé mucho. La tarde transcurrió como en una neblina. Esperanza calentó la cena mecánicamente. Revisó la tarea. Le leyó un cuento a Sofía antes de dormir. Pero sus pensamientos estaban lejos. En aquella clínica donde, 7 años atrás, le habían hecho procedimientos para salvar su embarazo. Cuando Sofía se durmió, Esperanza sacó su teléfono. La tarjeta de Irene estaba sobre la mesa de la cocina. A su lado, el sobre arrugado con los resultados de la prueba. Esperanza lo había recogido del café, sin saber muy bien por qué. Desdobló el papel y encontró el nombre del laboratorio, Genética Plus, un número de teléfono, la dirección de un sitio web. Los dedos le temblaban mientras marcaba el número. Genética Plus. Buenas noches, respondió una voz femenina. Buenas noches. Yo quisiera verificar la autenticidad de los resultados de una prueba. ¿Es posible? Por supuesto. Dígame el número de pedido, por favor. Esperanza dictó los números del documento. Un momento sí. Aquí está. Pedido del 14 de octubre. Prueba de maternidad. Resultado positivo. Probabilidad del 99.9%. Esa es una prueba real, ¿no una falsificación? Una pausa. Disculpe. No entiendo bien la pregunta. Es un resultado oficial de nuestro laboratorio. Las muestras fueron proporcionadas personalmente por la solicitante. ¿Y cómo proporcionó la muestra de la niña? Esperanza apenas contenía la voz. La niña tiene 7 años. No pudo dar su consentimiento. Otra pausa. Más larga. Para las pruebas privadas no se requiere el consentimiento de menores si la muestra es proporcionada por un representante legal o se obtiene por un método no invasivo. Saliva, cabello, uñas. Es legal. Legal, repitió Esperanza con voz muerta. Dígame, ¿la prueba de maternidad es precisa? ¿Podría dar un resultado falso? Por ejemplo, si la mujer es la tía de la niña o una prima hermana. No, para nada. La prueba de maternidad analiza marcadores genéticos específicos que solo se transmiten de madre a hijo. Las parientes por línea colateral, como tías o hermanas, no mostrarían ese resultado. El 99% es una coincidencia prácticamente absoluta. O esa mujer es la madre biológica o la empleada titubeó, o es su hermana gemela idéntica. Pero esos son casos extremadamente raros. Esperanza sintió que el suelo se hundía. Si tiene dudas, continuó la mujer, puede solicitar una segunda prueba con nuestra presencia. Eso tendría validez legal. Gracias. Lo pensaré. Colgó. Así que la prueba era real, y significaba exactamente lo que decía. Irene Beltrán era la madre biológica de Sofía. ¿Pero cómo era posible?
Esperanza misma había gestado a esa niña, ella misma la había parido. Solo una explicación encajaba en ese cuadro, la que Irene le había dado, la implantación de un embrión. Aquella clínica, aquellos procedimientos, aquellas semanas hospitalizada. Esperanza abrió su laptop, vieja, lenta, comprada en una liquidación, y empezó a buscar. Irene Beltrán, abogada. Los resultados aparecieron casi de inmediato. Una foto, la misma mujer, pómulos afilados, ojos fríos. Biografía, licenciada en Derecho con honores. Especialidad, Derecho familiar. 8 años de experiencia. Las opiniones de los clientes eran en su mayoría positivas. Ayudó a defender los derechos sobre un hijo tras un divorcio. Ganó un caso de reconocimiento de paternidad. Profesional de altísimo nivel. Derecho familiar. Casos de niños. No podía ser una coincidencia. Esperanza siguió navegando por las páginas hasta que encontró un viejo artículo de una revista jurídica. Una entrevista con Irene Beltrán, fechada 5 años atrás. Entré en esta profesión porque sé lo que es perder. Perder la esperanza, perder oportunidades, perder el futuro. Cada niño merece estar con quien lo ama. Y mi trabajo es asegurarme de que así sea. Esperanza se quedó mirando esas palabras. Perder la esperanza. Sonaba personal. Muy personal. Continuó su búsqueda, pero no encontró nada sobre Alejandro. Ninguna mención. Ninguna conexión. Si estaba vivo, se escondía bien. O Irene mentía. ¿Pero para qué mentir sobre un hombre muerto? ¿Qué sentido tenía? Esperanza se reclinó en la silla. La cabeza le dolía por tantos pensamientos. ¿De dónde había sacado Irene la foto de Sofía recién nacida? Aquella primera foto en la manta rosa. En el hospital, solo se permitía tomar fotos a los familiares. Esperanza recordaba que Alejandro había ido con una cámara, disparando el obturador sin parar, sin poder dejar de admirar a su hija. Alejandro. ¿Y si él le había dado las fotos a Irene entonces, hace 7 años, cuando Sofía acababa de nacer? ¿Y si de verdad eran amantes? ¿Y si Irene decía la verdad? Esperanza cerró los ojos. Amaba a Alejandro, amaba su risa, sus manos, su costumbre de tararear viejas rancheras por la mañana. Se habían conocido por casualidad en el autobús, cuando él le cedió el asiento. Salieron durante 6 meses y luego se casaron. La boda fue modesta, solo los más cercanos. Doña Zenaida miraba a su nuera con frialdad, pero Esperanza lo atribuyó a los celos de madre. Ahora pensaba que quizás su suegra simplemente sabía la verdad, sabía para qué su hijo se casaba con esa chica ingenua. Esperanza repasaba su vida juntos, intentando encontrar grietas, incongruencias, mentiras. Alejandro a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Hay mucho trabajo, mi amor, ya sabes. A veces se iba de viaje de negocios por varios días. Regresaba cansado pero contento. Con Irene, todo ese tiempo con Irene. Una llamada telefónica rompió el silencio. Esperanza se sobresaltó. Miró el reloj. 10:30 de la noche. ¿Quién podía llamar a esa hora? Bueno, Esperanza. La voz era desconocida. Masculina. Grave. Con un toque ronco. ¿Quién habla? Me llamo Pablo. Soy amigo de Irene. Me pidió que te llamara. Esperanza apretó el teléfono. ¿De dónde sacó mi número? Irene me lo dio, respondió él con calma. Sabe más de ti de lo que crees. Pero eso ya lo habrás entendido. Esperanza guardó silencio. Quiere reunirse contigo. Mañana al mediodía. En el parque, junto a la fuente. Dijo que sabes dónde es. El parque junto a la fuente. Allí. Ella y Sofía daban de comer a los patos los domingos. Por supuesto que Irene lo sabía. ¿Para qué? Quiere mostrarte las pruebas. Las de verdad. No copias. Los originales. Y responder a tus preguntas. Todas y cada una. Esperanza callaba. Pensando. Es tu decisión, continuó Pablo. Pero Irene me dijo que te dijera que el tiempo se agota. Le queda muy poco. Y no quiere gastarlo en una guerra contigo. Colgó. Esperanza se quedó sentada en silencio, aferrando el teléfono. Se levantó. Fue a la habitación de su hija. Entreabrió la puerta. Sofía dormía, con los brazos extendidos sobre la almohada. La luz de noche proyectaba sombras de mariposas en la pared. Sus mariposas favoritas. Ella es mía. Había escrito Irene en aquella nota. No, pensó Esperanza. Es mía. Y voy a descubrir la verdad. Toda la verdad. Sin importar cuál sea. Cerró la puerta en silencio. Mañana se decidiría todo. El parque recibió a Esperanza con un vacío desolador. Un día entre semana,
viento frío, nubes bajas. No era el mejor clima para un paseo. Los pocos transeúntes se apresuraban a sus asuntos sin levantar la vista. La fuente no funcionaba, la habían apagado en octubre. El cuenco de cemento estaba cubierto de hojas caídas. En algunos lugares, asomaban manchas de moho. En verano, este lugar era hermoso, chorros de agua, risas de niños, palomas en el borde. Ahora parecía abandonado y muerto. Esperanza llegó 15 minutos antes. No había dormido en toda la noche, dando vueltas en la cama, mirando el techo. Por la mañana, tomó una decisión, escucharía a Irene, vería las pruebas y luego actuaría. ¿Cómo actuaría exactamente? Aún no lo sabía, pero la inacción era lo peor. Llevó a Sofía a la escuela como de costumbre. Le dio un beso en la coronilla en la puerta. Le dijo adiós con la mano. La niña corrió hacia sus amigas sin siquiera mirar atrás. 7 años. La edad en que mamá todavía es necesaria, pero ya no tanto. Ella es mía. Esperanza sacudió la cabeza, ahuyentando esas palabras. Viniste. Se giró. Irene estaba a unos pasos, con el mismo abrigo gris, pero sin sombrero. Llevaba el pelo recogido en un moño severo, que dejaba al descubierto su frente alta y sus pómulos afilados. Sin maquillaje, parecía mayor y más enferma. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la piel tenía un tono amarillento. Cáncer. Metástasis en el hígado. 3 meses. Esperanza se sorprendió sintiendo lástima y de inmediato se enfadó consigo misma por ello. No me dejó otra opción, dijo con frialdad. Siempre hay una opción. Irene se acercó. Podrías no haber venido. Podrías haber ido a la policía. Podrías haber huido con Sofía a otra ciudad. Pero estás aquí, lo que significa que quieres saber la verdad. Quiero saber por qué hace esto. Ya te lo expliqué. Me estoy muriendo y quiero ver a mi hija. Ella no es su hija. Irene sacó una carpeta de su bolsa. Una carpeta gruesa de cartón, sujeta con una liga. Sentémonos. Aquí está todo lo que necesitas saber. Se sentaron en una banca junto a la fuente. El viento agitaba el cabello de Esperanza y se colaba por el cuello de su chamarra. No sentía el frío. Irene abrió la carpeta. Aquí está el contrato con la clínica Nueva Vida, fechado en marzo de hace 8 años. La firma, Alejandro Cruz. Tu esposo. Esperanza tomó el documento. Le temblaban las manos. Contrato para la realización del procedimiento de fecundación in vitro con uso de ovocitos donados. Muchos términos incomprensibles. Cifras. Sellos. Y la firma al final, una caligrafía familiar. Un trazo conocido. Alejandro, esto podría ser falso, dijo Esperanza. Pero su voz se quebró. Podría. Irene asintió. Por eso. Aquí tienes más. Sacó otro documento. El consentimiento para la criopreservación de embriones. Mi firma y la de Alejandro. Creamos 3 embriones. Uno de ellos se convirtió en Sofía. Esperanza miraba los papeles. Y el mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquí está tu expediente médico de la clínica donde te hospitalizaron. Irene puso otra carpeta en la banca. Lo obtuve de una forma no del todo legal, pero es auténtico. Mira las anotaciones del 12 de marzo. Esperanza abrió el expediente, encontró la fecha indicada. Realizado procedimiento de transferencia de embrión. Paciente en estado estable. Se recomienda reposo absoluto durante 14 días. 12 de marzo. Recordaba ese día. Le pusieron una inyección. Se durmió y se despertó con una sensación de pesadez en el bajo vientre. El médico dijo que era normal, que su cuerpo estaba luchando por el bebé. Su cuerpo luchaba, pero no por su bebé. ¿Por qué no sentí nada?, susurró Esperanza. ¿Por qué no me di cuenta? Porque te mantuvieron sedada casi todo el tiempo. La voz de Irene era suave, casi compasiva. Creías que eran vitaminas y hormonas para mantener el embarazo. En realidad, te estaban preparando para la transferencia y luego apoyando la implantación. Esperanza cerró los ojos. ¿Por qué? La pregunta salió de ella como un grito, pero fue apenas un susurro audible. ¿Por qué tantas complicaciones? Existen las madres sustitutas. Hay programas oficiales. Existen, asintió Irene, pero son caros y suponen que la madre sustituta sabe que lo es. Puede cambiar de opinión, puede chantajear, puede exigir más dinero. Hizo una pausa. Y tú eras la opción ideal. Joven, sana, ingenua, enamorada de Alejandro hasta los huesos, dispuesta a todo por él. Él no me amaba. No era una pregunta, era una afirmación. No, confirmó Irene, me amaba a mí. Siempre me amó solo a mí.
pero yo no podía darle un hijo. Y él deseaba tanto un hijo. Uno propio. Con sus genes. Pensamos en la adopción, pero Alejandro se opuso. Dijo que quería continuar su linaje, y decidieron usarme a mí. Fue idea suya. Irene desvió la mirada. Yo no estoy orgullosa de haber aceptado, pero estaba desesperada. Enferma. Asustada. Pensé que me iba a morir y quería dejarle una parte de mí. Esperanza guardó silencio. El plan era simple, continuó Irene. Alejandro se casaría con una chica adecuada. La convencería de tener un hijo. Durante el embarazo, una falsa complicación. Hospitalización en la clínica correcta. Reemplazo del embrión. Luego el parto. Unos meses de aparente vida familiar. Y después fingió su propia muerte. Sí, eso también era parte del plan. No podía simplemente irse. Lo habrías buscado, habrías solicitado el divorcio, habrías exigido una pensión alimenticia. Y un esposo muerto no paga pensión. Un esposo muerto no tiene derecho sobre un hijo. Tú te quedabas como la única progenitora de Sofía en los papeles, pero biológicamente era nuestra. Esperanza se levantó de un salto de la banca. Temblaba de frío, de ira, de desesperación. Es monstruoso. Ambos son unos monstruos. Quizás. Irene permaneció sentada. Parecía cansada, vacía, pero yo pagué por ello. Con creces. ¿A qué se refiere? Irene guardó un largo silencio. Luego levantó la vista. Y Esperanza vio en sus ojos un dolor real, profundo, sufrido. Alejandro me dejó, dijo en voz baja. 6 meses después del funeral. Dijo que había encontrado a otra, más joven, más sana, capaz de darle más hijos, de forma normal. Esperanza se quedó inmóvil. Me usó a mí de la misma manera que te usó a ti. La voz de Irene se tornó amarga. Le di mis óvulos, mis embriones, mi única oportunidad de ser madre. Y él tomó todo eso y se fue con una mujer llamada Cristina. Se casaron hace 2 años. Tienen un hijo. Esperanza se sentó lentamente de nuevo en la banca. Quiero decir que Alejandro nos engañó a las dos. Irene sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó los ojos. Durante 7 años pensé que él estaba en algún lugar, esperándome, que nos reuniríamos cuando llegara el momento. Observaba a Sofía desde lejos, coleccionaba fotos, imaginaba cómo un día entraría en su vida, en la vida de nuestra hija. Y entonces descubrí la verdad. ¿Cómo? Por casualidad. Un conocido en común mencionó que había visto a Alejandro con su esposa y un niño pequeño. No lo creí. Empecé a buscar. Lo encontré. Sacó otra foto de la carpeta. En ella estaba Alejandro, envejecido, con sobrepeso, pero reconocible. A su lado, una mujer joven, rubia, con cara de muñeca. En sus brazos, un niño de unos 2 años. Esperanza miraba la foto, y algo dentro de ella se rompía. Alejandro, su Alejandro, vivo, con una nueva familia. Todos esos años, todos esos interminables y duros años, ella había trabajado hasta el agotamiento, contado cada centavo, se había negado todo. Y él vivía en algún lugar, con calidez y comodidad, con una esposa joven y un hijo. ¿Dónde está ahora? Preguntó con voz hueca. A 4 horas de aquí. Un pequeño pueblo a orillas de un río. Puedo darte la dirección. Esperanza levantó la vista. ¿Por qué me cuenta todo esto? Podría simplemente haberme amenazado. Exigido ver a Sofía. ¿Por qué me muestra todo esto? Irene sonrió por primera vez en toda la conversación. La sonrisa era triste pero sincera. Porque estoy cansada de mentir, cansada de esconderme, cansada de ser la villana de esta historia. Sí, hice cosas horribles, pero no soy tu enemiga, Esperanza. Nuestro enemigo es él mismo. Guardó los documentos de nuevo en la carpeta y se la tendió a Esperanza. Toma, es tuyo. Haz con esto lo que quieras. Ve a la policía, a los periodistas, a los abogados. Ya no me importa. Me quedan 3 meses, quizás menos. Lo único que quiero es ver a Sofía, una vez, solo mirarla de cerca, decirle no sé, quizás no decirle nada, solo estar cerca. Esperanza apretaba la carpeta en sus manos. No sabía qué sentía, ira, lástima, alivio. Todo estaba mezclado. Necesito pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Irene se levantó. Tienes mi número. Llámame cuando decidas. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Espere. Irene se detuvo. Doña Zenaida, dijo Esperanza. La suegra. Ella también lo sabía. Una larga pausa. Ella lo organizó todo, respondió Irene. Sin volverse.
La clínica era de su exesposo, el padrastro de Alejandro. Lo crió como a su propio hijo. Por eso aceptó ayudar. Todo fue idea de doña Zenaida desde el principio. ¿Por qué? Irene finalmente se giró. Su rostro estaba cansado y triste, porque deseaba desesperadamente tener nietos. Y yo no podía dárselos. Tú sí podías. O mejor dicho, tu cuerpo podía. Y se fue. Esperanza no recordaba cómo llegó a casa. Las piernas la llevaron solas, pasando por tiendas, parques infantiles, grises edificios de apartamentos. La carpeta con los documentos le quemaba las manos a través de la delgada chamarra. En casa, cerró la puerta con todos los cerrojos, corrió las cortinas y se sentó en el suelo en medio de la habitación. Desplegó los papeles a su alrededor, contratos, expedientes médicos, fotografías, la prueba de una traición que se extendió durante años. Leyó los documentos una y otra vez, hasta que las letras comenzaron a bailar ante sus ojos. Buscaba una trampa, una incongruencia, algo que le permitiera decir, es una mentira. Todo es una invención de una mujer enferma. Pero los documentos eran reales. Sellos, firmas, fechas, todo encajaba. Esperanza tomó la foto de Alejandro con su nueva familia. Se fijó en su rostro. Hace 8 años. Ese hombre le había jurado amor eterno. Le había besado las manos. Había llorado de felicidad cuando ella le mostró la prueba de embarazo positiva. Todo era mentira. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. Rompió la foto por la mitad. Luego otra vez. Y otra. Los trozos de papel cayeron al suelo como nieve blanca. No sirvió de nada. Nada cambió. Esperanza miró el reloj. Las 2 de la tarde. En 3 horas tenía que recoger a Sofía de la escuela. 3 horas para tomar una decisión. Sacó su teléfono y marcó el número de doña Claudia. Bueno, Esperancita. ¿Eres tú? Doña Claudia. Necesito pedirle un favor enorme. ¿Puede recoger a Sofía de la escuela y quedarse con ella hasta mañana? Necesito salir de urgencia. Una pausa. ¿Pasó algo? Asuntos familiares. La voz de Esperanza sonaba sorprendentemente firme. Muy importantes. Se lo explicaré todo cuando vuelva. Claro, Esperancita. No te preocupes. Sophie se queda conmigo. Justo voy a hacer un pastel. Gracias. Se lo debo. Colgó y abrió sus mensajes. El número de Irene estaba en sus contactos. Lo había guardado el día anterior, sin saber por qué. Deme la dirección de Alejandro. La respuesta llegó en 1 minuto. Solo la dirección. Sin comentarios. Esperanza miró la pantalla. 4 horas en autobús. O 3 si tenía suerte. Con un transbordo. Se levantó. Guardó los documentos de nuevo en la carpeta y empezó a prepararse. El autobús se sacudía por la carretera en mal estado y Esperanza miraba por la ventana sin ver nada. Por el cristal pasaban campos, arboledas, pueblos dispersos. El cielo gris pesaba desde arriba, amenazando con lluvia. Pensaba en Sofía. ¿Qué le diría a su hija? ¿Cómo le explicaría a una niña de 7 años que el papá que creía muerto, en realidad estaba vivo? ¿Que tenía otra mamá? ¿La biológica? ¿Que toda su vida estaba construida sobre una mentira? No, no podía decírselo. Al menos, no ahora. No así. Pero Irene quería ver a Sofía y tenía medios de presión, documentos, pruebas, la amenaza de un juicio, incluso si no ganaba el caso. El proceso en sí lo destruiría todo. Esperanza cerró los ojos. ¿Para qué iba a ver a Alejandro? Quería escuchar la verdad. Quería escuchar la verdad de sus labios, quería mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Aunque, ¿qué importaba por qué? Hizo lo que hizo. Ninguna explicación cambiaría eso, pero necesitaba verlo, asegurarse de que era real, de que el fantasma que había llorado durante 7 años realmente existía. El autobús se detuvo en una gasolinera. El conductor anunció un descanso de 15 minutos. Esperanza bajó a estirar las piernas. Sacó el teléfono. Revisó los mensajes. Uno de doña Claudia. Ya recogí a Sophie. Todo bien. No te preocupes. Uno de un número desconocido. Lo abrió. Ten cuidado con Irene. No es quien parece ser. P. Esperanza releyó el mensaje 3 veces. P. Pablo. El amigo de Irene que la había llamado ayer. Marcó el número. Tono. 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 Nadie contestó. ¿Qué significaba eso? ¿Una advertencia? ¿Una trampa? ¿Otra manipulación? Esperanza guardó el teléfono en su bolsillo. Ahora no importaba. Primero Alejandro. El resto después.
El pueblo resultó ser pequeño y tranquilo. Unas pocas calles, casas particulares con cercas torcidas, una tienda en la esquina, una iglesia con la pintura descascarada. El río brillaba a lo lejos, detrás de filas de árboles desnudos. Esperanza caminó siguiendo la dirección, consultando el navegador. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. La casa número 17, sólida, de 2 pisos, con un jardín delantero bien cuidado. En el camino de entrada había una camioneta cara, brillante, claramente nueva. Esperanza se detuvo en la reja. De la casa llegaban sonidos, la risa de un niño, una voz de mujer, el murmullo de un televisor. Una familia normal. Una tarde normal. Empujó la reja y caminó hacia la puerta. El timbre sonó inesperadamente fuerte. Pasos adentro. El chasquido de una cerradura. La puerta la abrió una mujer joven, la misma rubia de la foto. De cerca parecía aún más joven, apenas 25 años. Cara redonda, ojos azules, una sonrisa desconcertada. Hola, ¿a quién busca? Necesito a Alejandro, dijo Esperanza. Su voz no tembló. ¿Alejandro? La mujer frunció el ceño. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Quién es? ¿Cristina? Una voz de hombre desde el fondo de la casa. Una voz conocida, demasiado conocida. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Del pasillo apareció un hombre alto, de hombros anchos, con una incipiente calvicie y una barba de varios días. Llevaba en brazos a un niño de unos 2 años, rubio, de ojos azules, parecido a su madre. Alejandro, su Alejandro, la vio y se quedó helado. Su rostro palideció. El niño en sus brazos se inquietó. Empezó a llorar. Papá, bájame. Alejandro no se movía. Miraba a Esperanza como si hubiera visto a un fantasma. Tú, su voz se quebró. ¿Cómo me encontraste? Cristina alternaba la mirada entre su esposo y la mujer desconocida. La ansiedad crecía en sus ojos. Alex, ¿quién es? ¿La conoces? Esperanza dio un paso adelante. Soy su primera esposa, dijo con calma. La misma que lo lloró en un cementerio durante 7 años. La misma que crió a su hija sola mientras él construía una nueva vida aquí. Cristina retrocedió. ¿Qué? Alex, ¿de qué habla? ¿Qué primera esposa? Tú dijiste. Cristina. Entra a la casa, la interrumpió Alejandro. Su voz se volvió dura. Llévate a Tadeo y entra. Yo me encargo. Pero, entra. Cristina agarró al niño y desapareció dentro. La puerta se cerró tras ella. Alejandro salió al porche. Ahora estaban cara a cara. Ex-esposos. Separados por 7 años de mentiras. ¿A qué viniste? Preguntó en voz baja. Esperanza sacó la carpeta con los documentos de su bolso y la arrojó a sus pies. A mirarte a los ojos y preguntarte cómo pudiste. Alejandro miró la carpeta. Luego a ella. ¿Todo esto es por Irene? ¿Te lo contó? Me mostró los documentos. Los contratos con la clínica. Los expedientes médicos. El consentimiento para congelar los embriones. Todo lo que ocultaste con tanto esmero. Alejandro se pasó una mano por la cara. Sus hombros cayeron. No quería que te enteraras, dijo con voz hueca. Nunca quise. ¿No querías? Esperanza rió. Una risa seca y amarga. Me usaste como una incubadora. Me implantaste un embrión ajeno sin mi consentimiento. Fingiste tu propia muerte para huir de tu responsabilidad. Y dices que no querías que me enterara. Es más complicado de lo que crees. ¿De verdad? Dio otro paso. Ahora estaban muy cerca. Entonces explícamelo. Explícame qué razón puede justificar lo que me hiciste, lo que nos hiciste. Alejandro guardó silencio. Te estuve esperando, continuó Esperanza. Su voz temblaba, pero no se permitía llorar. Cada día, cada noche, le contaba a Sofía lo maravilloso que era su papá. Guardé tus cosas, tus fotos. Ni siquiera podía mirar a otros hombres porque sentía que te estaba traicionando. Esperanza, no me llames así. Retrocedió. Perdiste ese derecho hace 7 años. Desde la casa se oyó el llanto de un niño. Alejandro miró hacia la puerta. Escucha, dijo apresuradamente. Entiendo que estés enojada. Tienes derecho a estarlo. Pero hablemos con calma. No aquí. No ahora. Ven mañana. Te lo explicaré todo. ¿Explicarme qué? ¿Cómo te acostabas con Irene mientras estabas casado conmigo? ¿Cómo planearon juntos esta estafa? ¿Cómo te ayudó tu madre? Alejandro se estremeció. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre? Irene dijo que fue idea suya, de doña Zenaida.
que la clínica era de tu padrastro. El rostro de Alejandro cambió. En sus ojos brilló algo extraño, sorpresa, miedo. ¿Irene te dijo eso? Sí. ¿Qué? ¿También es mentira? No respondió. Miraba más allá de Esperanza, hacia el cielo que oscurecía. Tienes que irte, dijo finalmente. Ahora mismo. Vete a casa y olvídate de todo esto. ¿Olvidarme? No entiendes en qué te has metido. Su voz se volvió dura. Irene, ella no es quien parece ser. Y mi madre, todo es mucho más complicado de lo que parece. La agarró por los hombros. Escúchame con atención. No creas nada de lo que diga Irene. Nada. Miente. Siempre ha mentido. ¿De qué hablas? ¿De qué? Se interrumpió, mirando la puerta de la casa. No puedo. No ahora. No aquí. Dame tu número. Te llamaré mañana y te lo contaré todo. Esperanza retrocedió. ¿Quieres que te crea después de todo lo que has hecho? Quiero que sigas viva, respondió él. Tú y Sofía. Esperanza llegó a casa pasada la medianoche. Los autobuses pasaban con poca frecuencia. Tuvo que esperar en una parada fría durante más de 2 horas. Todo ese tiempo. Repasó en su mente las palabras de Alejandro. Quiero que sigas viva. Tú y Sofía. ¿Qué significaba? Una amenaza. Una advertencia. ¿Otra manipulación? No fue a recoger a Sofía de casa de doña Claudia. Era demasiado tarde y la niña seguramente ya dormía. Le escribió un mensaje a la vecina diciéndole que recogería a su hija por la mañana y se dejó caer en la cama sin desvestirse. El sueño no llegaba. Esperanza yacía en la oscuridad, mirando el techo. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Un número desconocido. Bueno, soy Alejandro. Su voz era baja, tensa. No me interrumpas. Solo escucha. Tengo poco tiempo. Esperanza se sentó en la cama. Te escucho. Lo que te contó Irene es verdad. En parte. Sí. Estuvimos juntos. Sí. Ella no podía tener hijos. Sí. Congelamos los embriones. Pero a partir de ahí, las cosas no son como ella dice. Entonces, ¿cómo fueron? La idea de la maternidad sustituta no fue ni mía ni de ella. Fue de mi madre. Irene dijo lo mismo. Pero no te dijo por qué mi madre lo hizo. Alejandro hizo una pausa. Irene no es solo mi examante. Es hija de mi madre. Mi media hermana. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Qué? Doña Zenaida la tuvo a los 17 años. La dio en adopción. Luego se casó. Me tuvo a mí. Construyó una nueva vida. Nadie sabía de Irene. Mi madre ocultó su existencia incluso a mi padrastro. Esperanza intentaba procesar lo que oía. Irene, la hermana de Alejandro. Pero fueron amantes. Espera, dijo. ¿Tú e Irene? ¿Estuvieron juntos? ¿Como pareja? ¿Tú mismo lo dijiste? No lo sabíamos. La voz de Alejandro se volvió hueca. Durante 5 años no lo supimos. Mi madre encontró a Irene cuando ella tenía 20. Quería enmendar su error. Ayudarla. Nos presentó sin decirnos quién era. Pensó que nos haríamos amigos. Pero nos enamoramos. Esperanza cerró los ojos. Cuando mi madre se enteró de nuestro romance. Al principio quiso decir la verdad. Pero para entonces Irene ya estaba enferma. Cáncer. Quimioterapia. La extirpación del útero. Mi madre decidió que la verdad la mataría y se calló. ¿Y tú? ¿Cuándo te enteraste? Una larga pausa. Después del funeral. Mi madre me lo contó todo. Dijo que no podía seguir callando. Que debía dejar a Irene. No porque ya no la amara, sino porque éramos hermano y hermana. Y que Sofía era hija de una unión incestuosa. Y que Irene nunca debía saber la verdad. Esperanza sentía que la habitación giraba a su alrededor. ¿Sofía está sana? Sí. Tuvimos suerte. Las pruebas genéticas son normales. Pero el riesgo era enorme. Mi madre lo sabía desde el principio. Ella quería a esa niña. Su nieta. De sus 2 hijos. ¿Entiendes? Para ella era una redención. La unión de la familia que una vez destruyó. Es una locura. Sí. Alejandro suspiró. Por eso me alejé de ti. De Irene. De mi madre. Empecé una nueva vida con otro nombre. Pensé que todo había terminado. Pero Irene te encontró. Irene te encontró a ti. Y eso es mucho peor. Esperanza se levantó. Se acercó a la ventana. Afuera amanecía, un cielo gris. Tejados mojados. Algunos transeúntes. ¿Por qué es peor? Porque hace 6 meses, Irene descubrió la verdad. No sé cómo, quizás encontró unos documentos de mi madre. Quizás alguien se lo dijo.
pero se enteró de que soy su hermano y de que mi madre lo supo todo el tiempo y se cayó. Dios, eso la destrozó por completo. Ya era inestable por la enfermedad, la soledad, la sensación de que todos la habían abandonado. Y luego esto. Empezó a odiar a mi madre, a odiarme a mí, y decidió vengarse. ¿Vengarse cómo? Quitándonos lo único que nos quedaba. A Sofía. Esperanza apretó el teléfono. Dijo que se estaba muriendo, que solo quería ver a su hija antes de morir. Irene está enferma. Sí, pero no se está muriendo. No tan rápido como dice. Lo verifiqué. Lleva en remisión 2 años. El cáncer no ha vuelto. Esperanza sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Mintió. Miente sobre todo. Siempre lo ha hecho. Es su forma de sobrevivir. Manipular a la gente. Despertar lástima. Conseguir lo que quiere. Mi madre le enseñó eso. Sin quererlo. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Esperanza. Después de todo lo que me hiciste. ¿Por qué me ayudas? Silencio. Porque Sofía no tiene la culpa, dijo Alejandro finalmente. Es una niña inocente que no pidió nacer de esta manera. Y tú tampoco tienes la culpa. Te usé. Es verdad. Pero no quiero que otra persona sufra por mis errores. Bonitas palabras. Sé que no me crees. Pero compruébalo tú misma. Llama al centro oncológico donde supuestamente se trata a Irene. Pregunta por su diagnóstico. Y ten cuidado. Es peligrosa. No físicamente. Pero sabe cómo destruir vidas. Mi madre, yo, y ahora tú todos nos hemos convertido en sus víctimas. ¿Y dónde está doña Zenaida ahora? Pausa. Mi madre murió hace 3 meses. Un infarto. Irene estuvo con ella el día anterior. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Crees que? No creo nada. No hay pruebas, pero mi madre estaba sana para su edad. Y le tenía mucho miedo a Irene en los últimos meses. Decía que había cambiado. Que era otra. De fondo se oyó una voz de mujer. Cristina llamaba a su esposo. Tengo que irme, dijo Alejandro apresuradamente. Recuerda, no le creas a Irene. No dejes que se acerque a Sofía. Si te amenaza con un juicio, que lo haga. Ningún juez le daría un hijo a una mujer con su historial. Tengo documentos, informes médicos, testimonios de psiquiatras. Te enviaré copias. Alejandro, ¿qué? Esperanza quería preguntar tantas cosas. ¿La había amado un poco? ¿Había extrañado a Sofía? ¿Se arrepentía de lo que había hecho? Pero en lugar de eso, dijo, gracias por la advertencia, y colgó. Estaba sentada en la cocina, abrazando una taza de té frío. Afuera, había amanecido por completo, una mañana gris y ordinaria, no muy diferente de cientos de otras. Pero todo había cambiado. Irene, la hermana de Alejandro, Sofía, hija de un incesto, doña Zenaida, la mujer que abandonó a su hija en un orfanato y luego intentó redimirse de la forma más monstruosa. Y en el centro de todo, ella misma, Esperanza, participante involuntaria de un drama familiar que se extendía por décadas. ¿En quién creer? Alejandro le había mentido durante 8 años. Irene le había mentido desde el primer encuentro. Cada uno tenía su propia versión de la verdad, su propia historia, su propio dolor. Esperanza sacó el teléfono y abrió el buscador. Centro oncológico. Introdujo el nombre que había visto en los documentos de Irene. Encontró un número. Marcó. Recepción. Dígame. Buenos días. Quisiera información sobre una paciente. Irene Beltrán. ¿Es usted familiar? Sí, mintió Esperanza. Soy su hermana. El tecleo de un teclado. Beltrán. Irene. ¿Correcto? Sí. Última visita hace 8 meses. Revisión de control. Resultados normales. Se recomienda seguimiento cada 6 meses. Entonces, ¿no está en tratamiento? ¿No está hospitalizada con ustedes? No. No tenemos ninguna cita activa para esta paciente. Esperanza agradeció y colgó. Alejandro no había mentido. Irene no se estaba muriendo. 3 meses. Metástasis. La última oportunidad de ver a su hija. Todo era una mentira. ¿Para qué? Para despertar lástima. Para forzar a Esperanza a aceptar un encuentro. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Irene. Fuiste a verlo. Lo sé. No creas nada de lo que te dijo. Necesito hablar contigo. Urgente. Se trata de la seguridad de Sofía. Esperanza releyó el mensaje varias veces. La seguridad de Sofía. ¿Una amenaza o una advertencia? Miró el reloj. Era hora de recoger a su hija de casa de doña Claudia. Está bien.
escribió en respuesta. Esta noche en el café donde nos conocimos. A las 7. La respuesta fue instantánea. Ahí estaré. Esperanza se levantó y empezó a arreglarse. Pasara lo que pasara entre Alejandro e Irene, cualesquiera que fueran los secretos que ocultara su pasado, Sofía era su hija. Durante 7 años había criado a esa niña, la había amado, la había protegido. Y no permitiría que nadie, ni su exmarido ni su hermana demente, destruyera su vida. El café, el rincón, se veía diferente por la noche. Luz tenue, olor a cebolla frita, música suave de una vieja radio. Esperanza llegó antes, se sentó en la mesa junto a la ventana, la misma donde hacía un par de días había encontrado la bolsa color vino con el broche dorado. 3 días. Solo 3 días, y su vida se había puesto patas arriba. Sofía se quedó con doña Claudia. Esperanza dijo que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo. Otra mentira en una interminable cadena de mentiras. La puerta se abrió. Entró Irene, con el mismo abrigo gris y las ojeras oscuras. Se veía agotada, pero no mortalmente enferma. Ahora que Esperanza sabía la verdad. Era evidente. Irene se sentó frente a ella. ¿Fuiste a ver a Alejandro? Dijo sin preámbulos. Y te contó su versión. Dijo que eres su hermana. Irene no se inmutó. Media hermana. Por parte de madre. Sí. Es verdad. Esperanza esperaba una negación, indignación, lágrimas. Pero Irene hablaba con calma, casi con indiferencia. ¿Lo sabías desde el principio? No. Me enteré hace 6 meses. Después de la muerte de doña Zenaida. Encontré sus diarios. Ahí estaba todo, cómo me dio en adopción, cómo me encontró 20 años después, cómo me presentó a Alejandro. Y aún así quieres ver a Sofía. Después de saber que es producto de un incesto. Irene sonrió con amargura. Sofía es mi hija. La única. No tendré más. No me importa quién sea su padre. Una mesera trajo el menú. Pero ninguna de las 2 mujeres le prestó atención. Alejandro dijo que no te estás muriendo, continuó Esperanza. Lo verifiqué en el centro oncológico. Tu última visita fue hace 8 meses. Los resultados son normales. Irene guardó un largo silencio. Luego bajó la vista. Sí, mentí. ¿Por qué? Porque la verdad no funciona. La voz de Irene se endureció. Vine a buscarte hace 7 años. No te acuerdas, ¿verdad? Un mes después del parto. Estaba frente a tu edificio. Quería hablar. Pero te vi con Sofía en brazos. Feliz. Radiante. Y no pude. Me fui. Esperanza frunció el ceño. No recordaba eso. Luego lo intenté otra vez. Y otra. Cada vez me detenía. Pensaba, ¿qué derecho tengo a irrumpir en su vida? ¿A destruir lo que ha construido? Después de todo, yo misma acepté este plan. Yo misma di mis óvulos. Yo misma te elegí de entre las fotos que Alejandro me mostró. ¿Tú me elegiste? Sí, de 5 candidatas. Eras la más joven, la más sana, la más abierta. Alejandro dijo que te habías enamorado de él a primera vista, que estabas dispuesta a todo. Esperanza sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber la verdad. Toda la verdad. No la versión que te dio Alejandro. Irene se inclinó hacia adelante. Te dijo que soy peligrosa. Que me quebré al enterarme del parentesco. Que pude estar involucrada en la muerte de doña Zenaida. Esperanza no respondió. Su silencio era más elocuente que las palabras. Zenaida murió de un infarto. Es verdad. Pero no porque yo la asustara o la provocara. Ella misma me llamó el día antes de morir. Me pidió que fuera. Dijo que quería explicarlo todo. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me encontró después? ¿Por qué montó toda esta pesadilla con el cambio de embrión? ¿Y qué te dijo? Irene desvió la mirada. En sus ojos brillaron lágrimas. Las primeras en toda la conversación. Dijo que toda su vida intentó redimirse, que me dio en adopción porque era una chica de 17 años sin dinero ni apoyo. Que luego me encontró, pero no se atrevió a confesarlo, temía que la odiara, que nos presentó a Alejandro esperando que nos hiciéramos amigos. Y cuando nos convertimos en amantes, se dio cuenta de que era demasiado tarde, que la verdad nos destruiría a ambos. Y decidió callar. Decidió darnos lo que más queríamos, un hijo, su nieto. Su lógica de mente era que si no podía arreglar el pasado, al menos nos daría un futuro. Esperanza escuchaba, y la ira en su interior se fue transformando en otra cosa. No en lástima. No, sino en cansancio. Un cansancio infinito y agotador por toda esta historia. ¿Qué es lo que quieres? Irene, ¿de verdad?
Irene levantó la vista. Verla una vez. No como madre, sé que no merezco ese título. Simplemente como una persona que quiere saber que su hijo es feliz. Que todos estos sacrificios, los míos, los tuyos, los de doña Zenaida, no fueron en vano. Y después desapareceré, me iré para siempre. Tengo una oferta de trabajo en el extranjero. La aceptaré y nunca más volverás a saber de mí. Esperanza miraba a esa mujer. Agotada, rota, sola. Y veía en ella el reflejo de su propio dolor. Ambas eran víctimas. Ambas habían perdido años de su vida por las decisiones de otros. ¿Por qué debería creerte? No tienes por qué, respondió Irene con simpleza. Pero puedo demostrarlo. Ten. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí hay una renuncia notariada a cualquier reclamación sobre Sofía, derechos parentales, derecho a visitas, lo que sea. Lo firmé ayer. Si rompo el acuerdo, podrás usarlo en un juicio. Esperanza tomó el sobre. Lo abrió. Los documentos eran reales, sellos, firmas, papel oficial. ¿Para qué necesitas esto? Preguntó. Si de todos modos te vas, ¿para qué necesitas verla? Irene guardó un largo silencio. Cuando habló, su voz era apenas audible. Porque quiero saber que hice al menos una cosa bien en esta vida. Que mi hija es feliz, que es amada, que está bien contigo. Levantó los ojos, grises como los de Sofía. Eres una buena madre, Esperanza, la mejor que podría haber encontrado para ella. Las observé durante 7 años. Vi cómo trabajas hasta el agotamiento para que no le falte nada. Cómo le lees cuentos antes de dormir, cómo le enseñas a ser amable y valiente. Sofía es una niña maravillosa, y es tu mérito, solo tuyo. Esperanza sintió que algo se le oprimía en el pecho. 7 años había estado sola. 7 años llevando a cuestas el trabajo, la casa, la crianza de su hija. 7 años durmiendo y despertando con la sensación de que no podía más, de que todo lo hacía mal, de que no era lo suficientemente buena. Y ahora, esta mujer, la mujer a la que debería odiar, le decía lo que tanto había necesitado oír. Mañana, dijo Esperanza. Es sábado. Sofía y yo estaremos en el parque a las 10 de la mañana. Puedes venir, pero le diré que eres una vieja amiga mía. Nada más. Si insinúas la verdad con una sola palabra. No lo haré. Lo prometo. Irene se levantó. En su rostro apareció por primera vez algo parecido a una sonrisa. Débil, temblorosa, pero real. Gracias, dijo. No te imaginas lo mucho que esto significa para mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Irene. Se detuvo. ¿De verdad te vas pasado mañana? Sí. El boleto ya está comprado. El vuelo es el lunes por la mañana. ¿Y nunca volverás? Una larga pausa. Nunca, respondió Irene. Es lo único que puedo darles a Sofía y a ti, paz. Salió. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. El sábado amaneció soleado. Una rareza para noviembre. Esperanza y Sofía estaban sentadas en una banca junto a la fuente, que seguía sin funcionar, y daban de comer migas de pan a las palomas. Mamá, ¿quién es esa señora? Preguntó Sofía, señalando a una mujer que se acercaba por el camino. Esperanza apretó la mano de su hija. Es una vieja amiga mía. Quería conocerte. ¿Para qué? Porque le he hablado mucho de ti, y quiso ver lo maravillosa que eres. Sofía se sonrojó. Irene se acercó. Se veía diferente, más suave, más cálida. El pelo suelto, un maquillaje ligero en el rostro, un pequeño paquete en las manos. Hola, Sofía, dijo. Su voz tembló ligeramente. Soy Irene, una amiga de tu mamá. Hola. Sofía la miraba con curiosidad. Tiene los ojos como yo. Irene se quedó inmóvil. ¿De verdad? Sí, grises. Mi mamá dice que es un color raro. Tu mamá tiene razón. Irene se puso en cuclillas para estar a la altura de la niña. Te traje un regalo. ¿Puedo? Desenvolvió el paquete. Dentro había una pequeña mariposa de porcelana con alas azules y antenas doradas. ¡Qué bonita! Sofía tomó la mariposa con cuidado. Gracias. He oído que te gustan las mariposas. Mucho. Quiero ser veterinaria y curar a todos los animales. También a las mariposas. Irene sonrió. Y en esa sonrisa había tanto amor, tanto dolor, tanto no dicho, que Esperanza se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas. Pasaron 1 hora en el parque. Sofía hablaba de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que hacía. Irene escuchaba atentamente, con avidez, absorbiendo cada palabra. Cuando llegó el momento de despedirse,
Irene abrazó a Sofía. Un abrazo rápido, fugaz. Apenas un roce. Sé feliz, susurró. Usted también, señora Irene. Irene se levantó. Miró a Esperanza. Gracias, dijo solo con los labios. Y se fue. Sofía la siguió con la mirada. Mamá, ¿por qué lloraba la señora Irene? Esperanza abrazó a su hija. La apretó contra sí. Porque le daba tristeza irse. Se va muy lejos. ¿Volverá? Esperanza guardó silencio. No, mi sol. No volverá. Sofía asintió, aceptándolo como un hecho. Como solo los niños saben hacerlo. ¿Vamos a casa? Preguntó. Quiero dibujar una mariposa como el regalo de la señora. Vamos. Caminaban por el sendero otoñal, y Esperanza pensaba en lo extraña que es la vida. Del dolor nace el amor, de la traición, el perdón. De los pedazos de un pasado roto se puede construir un nuevo futuro. No había perdonado a Alejandro, ni a Irene, ni a doña Zenaida, pero había aprendido a vivir con ello. Y Sofía nunca sabría la verdad. Al menos, no de ella. Quizás algún día, muchos años después, Esperanza le contaría esta historia. La historia de una mujer que lo dio todo por una hija a la que nunca pudo llamar suya. Pero no ahora. Ahora, simplemente caminaban a casa. Madre e hija, una familia. Y eso era suficiente. Un año después. Noviembre llegó cálido. El veranillo se había alargado y los árboles del patio aún conservaban sus últimas hojas amarillas. Esperanza bajó a por el correo. Como cada mañana. Facturas. Publicidad. Un catálogo de juguetes. Y en el fondo, una postal. La sacó y se quedó inmóvil. En el anverso había una mariposa pintada en acuarela, con alas azules y nervaduras doradas, idéntica a la figura de porcelana que aún estaba en la estantería de la habitación de Sofía. Esperanza le dio la vuelta a la postal. Estaba en blanco. Ni una palabra, ni una firma, solo un matasellos en una esquina, Lisboa. Desde la ventana del tercer piso llegó una carcajada. Sofía cumplía 8 años hoy, y el apartamento estaba lleno de amigas, globos y ruido festivo. Doña Claudia había prometido hacer un pastel de fresas. Su favorito. Esperanza se quedó de pie en la entrada, sosteniendo la postal en las manos. El viento le movía el cabello, el sol le calentaba la cara. Podría tirarla, olvidarla, hacer como si nada hubiera pasado. Pero en lugar de eso, subió a casa, pasó junto a la ruidosa sala donde Sofía mostraba a sus amigas su colección de mariposas dibujadas y se encerró en su habitación. Del cajón inferior de la cómoda sacó una carpeta, la misma con los documentos, la prueba de ADN, la renuncia notariada. Puso la postal dentro, la cerró. Irene había cumplido su palabra. Había desaparecido, pero hacía saber que recordaba, que en algún lugar, a miles de kilómetros, pensaba en una niña de ojos grises que amaba las mariposas. «Mamá», gritó Sofía desde la sala. «Ven, vamos a soplar las velas». Esperanza sonrió. «Ya voy, mi sol». Y eso era suficiente. Esta es una historia sobre cómo la familia no siempre se define por los genes. A veces se define por noches en vela, abrazos cálidos y un suave «ya voy, mi sol», en respuesta a la voz de un niño desde la otra habitación.